Hola gente del ajedrez, nuevamente aquí estoy con ustedes, soy el maestro internacional Marcelo Alejandro Panelo y entrenador FIDE. Y bueno, quiero compartir con ustedes la 10ª partida del Campeonato del Mundo, que ha dado un vuelco enorme en este match, que parecía que lo tenía todo controlado Karyakin, liderando el match por un punto, a falta de pocas partidas, pero ahora la cosa está muy pareja y se han puesto 5-5 y quedan solamente 2 partidas. Y esto se pone muy interesante. En la posición que tenemos ahora, por ejemplo, se llegó a la jugada 17, el blanco jugó dame 2. Aquí Karyakin decidió jugar a 5 y Carlsen decide que el peón de A5 no debe avanzar más y bueno, y le bloquea con A4. El problema de esto es que hace inestable un poco el alfil de B3, por lo tanto Karyakin le propone el cambio. Y aquí lo mejor del blanco es jugar alfil C2, aparentemente, y hace una jugada un poco extraña, ¿sí? Que es alfil por E6. Nosotros le ponemos mala, pero no quiere decir que pierda. Una jugada mala normalmente en el ajedrez se pierde. Lo que pasa es que parece, aparentemente aquí, ahora se está amenazando sobre F3, Carlsen juega caballo de 2 y parece que la opción por parte de las negras comer en F2 es un poco extraña, pero era la jugada correcta. En la partida se jugó de 5, como estamos viendo, pero aquí había que hacer caballo por F2. Parece una jugada extraña porque se está autoclavando el caballo y la jugada rey G2 crea presión sobre ese punto, ¿verdad? Y parece que se pierde una pieza, pero aquí el negro tenía una jugada muy interesante, que es caballo H4. En caso de comer, por ejemplo, si G por H4, la dama hubiera ido a G6 y entonces el blanco tendría que devolver la pieza, pero el negro se quedaría con material de más. Un peón de más y la posición totalmente destruida del enroque de las blancas hubiera sido una posición ganadora. Entonces, si juega rey G1, se produce un perpetuo. Tengo que ir a rey H1, caballo F2 y se produce una igualdad, una posición de tabla, ¿no? Y llevando negras hubiera sido un resultado bastante bueno para el retador, llevando más un punto de ventaja. La pregunta es saber si el blanco tenía alguna respuesta. Volvamos antes. Luego de caballo por F2, posiblemente la respuesta por parte del blanco tendría que haber sido rey G1, ¿sí? Y luego de caballo H3 jaque, rey G2, aquí el negro no tiene más que dar un jaque en F4, cambiando dos piezas menores y quedándose con dos peones de más por la torre, ¿sí? Es difícil saber si realmente hay compensación, ¿no? Por parte de las blancas. Aquí ustedes saben que dos piezas y una torre y dos peones, preferimos la torre y los dos peones. Y en este caso parece que hay una avalancha de peones, más el rey blanco está desguarnecido totalmente. Y las máquinas sí dan una clara ventaja, pero la pregunta es saber si Carlsen hubiera arriesgado o se hubiera conformado con tablas. Esto es importante porque, fíjense, volvamos de vuelta a jugada caballo de 2, ¿no? Donde decide hacer D5, no come en F2, ¿sí? Después aquí, Carlsen se arriesga y juega dama H5, y otra vez el negro tenía la oportunidad de caballo por F2 jaque, ¿sí? Luego de rey G2, en caso de rey G1, en caso de rey G1, perdón, en este momento, en lugar de rey G2, caballo por F2, rey G1, tenía la jugada dama G5. Se ataca la dama y el caballo, y en caso de cambiar en G5, el caballo hubiera salido por H3, recuperando la dama y con un peón de más, limpio. Por lo tanto, luego de caballo por F2, rey G2, el negro tenía a su disposición esta jugada dama F7, creando la amenaza de descubierto y aprovechándose de la mala situación de la dama en H5. Entonces habría que salir de esta amenaza por medio de rey G1 y dama F6, una repetición, ¿sí? Bueno, también si dama F7, fíjense, el blanco podría retirar su dama E2 y otra vez estamos en una posición similar a la anterior, con la diferencia que la dama, en lugar de estar en F6 y en F6, que había un jaque en H4. Y si peón por peón, dama G6, y si rey G1, caballo H3, con tablas. Entonces, la primera oportunidad de caballo por F2 existía la posibilidad de que el blanco sacrificase las dos piezas, la torre por... Bueno, quedarse con dos piezas menores por la torre y dos peones de menos, pero aquí realmente parece que eran tablas inevitables, ¿sí? Y bueno, y hubiera sido interesante saber
estas cosas que hubiera pasado, ¿no? Realmente, porque realmente, digamos, era una oportunidad muy buena para Karyakin. Esforzarse y encontrar este tipo de jugadas se hubiera creado en el campeón del mundo una cosa muy importante en el sentido de que, ¿qué hago ahora? ¿No? ¿Cómo remonto? Faltando 3 partidas y hago tablas en la jugada 20 con blancas. Yo con esto quiero mostrar lo difícil que es a veces y la presión que están sujetos estos dos grandes titanes del ajedrez como son Carlsen y Karyakin. A veces de afuera y con un ordenador se ve muy fácil, ¿no? Pero cuando uno está ahí adentro, calcular todo es lo más difícil que hay, ¿sí? Estos pequeños detalles hacen que, bueno, que nosotros lo agradecemos por espectadores, por supuesto, y que la partida continúa y entonces siempre hay un resultado, ¿no? Pero si hubieran jugado con una perfección, hubieras terminado en tablas y yo creo que el match estaría muy difícil para campeón del mundo. Pero por suerte, volvamos, luego de dama H5, Karyakin decide jugar caballo G5. Y aquí Carlsen encuentra un par de jugadas muy buenas. Es mejor caballo F3, en caso de caballo H7, seguramente caballo G4 caería el peón D5. Se produce una serie de cambios donde ahora la estructura de las negras es totalmente débil. Aquí jugó H5 Karyakin para evitar que el caballo vaya a G4 y le ataquen en E5. Aquí podemos observar que los peones en la columna E, sabiendo que el peón D4 de las blancas podría comer en D5, el peón D5 sería una debilidad donde hay que aprovecharla. Por eso ahora Carlsen sabe todo esto y su pensamiento esquemático es atacar estos peones débiles, ¿sí? El peón D5 y el D6. Caballo F1. Y Karyakin también hace lo mismo, sabe que tiene que llevar su rey a la defensa y también lleva su rey a D6, es una defensa magistral, ¿sí? Pero el blanco tiene una ventaja estructural enorme y entonces es más fácil jugar para ellas, digamos, porque el negro tiene que estar a la defensiva, nada más, mientras que el blanco tiene una estructura sana de peones y con grandes posibilidades de mejorar. Carlsen decide mejorar sus piezas, por supuesto, el negro se defiende, no se crean amenazas porque las dos torres defienden perfectamente en E5 por ahora, y el negro trata de mejorar su caballo y no dejar aislado también el peón de H5. Y aquí aparece la primera jugada interesante de Carlsen, D4, creando la amenaza y comiendo de caballo. Parece una jugada totalmente extraña por parte de Carlsen porque quita la debilidad del peón D5. Pero tiene mucho sentido, por ejemplo. En este caso, imagínense que las negras decidan hacer E5. Esto hubiera sido un error porque el blanco se hubiera aprovechado de la mala situación del rey en el centro del tablero. Entonces se podría presionar sobre el punto D5, aprovechando de la mala ubicación del rey. Y normalmente aquí lo más probable es que el blanco hubiera ganado un peón y tendría una clara ventaja. Entonces, luego de torre 3, decide no jugar E5 y juega caballo F7. Aquí Carlsen con E5 se asegura una ventaja de espacio importante y maniobra con su torre por F3 para llegar a F6 y atacar las debilidades. El negro lo defiende todo, por supuesto. Una vez que el negro ha quedado ahí a la defensiva, Carlsen se decide atacar en el flanco dama. Ahora la torre de 1 podría ir a B1, atacar sobre B7. Por lo tanto, Karyakin decide en un momento dado, atacó la torre, ¿no?, para expulsarlo de la situación muy fuerte que tiene el blanco en F6. Entonces, aquí, por lo tanto, Karyakin, como veremos más adelante, quería decir es que quiere llevar su rey hacia el flanco dama, ¿sí? Aquí, al jugar a 5, el blanco, ¿sí?, como dijimos, asegura la casilla C5 y hay una debilidad en B7. Karyakin decide buscar el cambio de caballo, por supuesto que hace muy bien Carlsen rechazarlo, y llevar el caballo a un puesto avanzado que es la casilla C5. Karyakin lleva su rey al flanco dama, y parece que lo tiene todo controlado, los avances del peón de A6, pero existe una ruptura en B5, lo cual podríamos llegar a B7, y no solo a B7 como se verá en la partida, sino que E6 también es una debilidad. Me gustaría remarcarla aquí, si me permiten aquí, porque este es una debilidad importante, ¿no? El caballo, y cuando se habla con una B, sería, digamos, llevar la torre a B6 y se podría atacar al peón este, ¿sí? Pero aquí lo más importante es que Carlsen maniobra, es un aspecto psicológico a veces cuando uno tiene ventaja, porque el negro está a la defensiva y no tiene un plan activo realmente, ¿sí? Empieza a maniobrar, evita el B6 por supuesto, torre de 1. Aquí le pregunta al caballo, ¿qué hacer? Vuelvo, dice Karyakin.
En caso de B5, es verdad que hubiera frenado el avance del peón a B, pero el flanco de rey, la torre hubiera pasado por F3, se hubiera situado en F6, atacando G6 y E6. Otra jugada interesante, Carlsen todavía nos, digamos, amenaza jugar F3 y G4, porque tiene una mayoría en el flanco rey, lo cual descoloca el caballo de H6 a H6, entonces la ruptura de B5 es más fácil, ¿sí? Siempre creando la amenaza de G4, esclavizando el caballo de H6, es más fácil, digamos, para el blanco. Fíjense en cómo va maniobrando. El negro también lo evita, pero ahora ya está preparado. El caballo no puede defender sobre B5. ¿Sí? Tampoco el negro puede hacer B6 porque se comería en B6 y la torre entraría por la columna. El negro juega torre 7. El blanco no se apresura. Tiene todo el tiempo del mundo. Sabe que en un momento dado llega el B5. Y lo hizo en el momento oportuno donde la torre aparentemente no está mejor situada en H7. Por torre por D4. El único contrajuego del negro es este peón pasado fuerte, que no lo mencionamos anteriormente, pero era lo único que tenía el negro a su favor. Pero las piezas blancas eran bastante más activas. Torre B6, como habíamos mencionado, la debilidad de 6. Aquí el negro, sabiendo que no puede defender la debilidad ni de E6, decide, digamos, activarse con su torre, entregando material. Pero las debilidades aquí, como podemos observar, son enormes por parte de las negras. La única base, la única posibilidad que tiene es hacer avanzar este peón D. Pero no resulta fácil. Las máquinas, y bueno, y muchos comentaristas decían que torre por G6 ganaba inmediatamente. Pero bueno, caballo de 5 me parece una alternativa interesante. Porque bueno, ahora se están creando ciertas amenazas sobre el rey negro, de mate. Por eso juega, digamos, rey C8 aquí, ¿no? Para salir de la primera fila y también ir al rescate, digamos, de parar la amenaza del peón E de las blancas, que es muy potente, ¿no? Amenaza avanzar. Torre por G6, torre por F3, aquí hace rey G2, esta jugada es muy buena, ¿sí? También. Esto permite cambiar piezas y ahora se va a cambiar el peón D por el peón E, es que es la mejor posibilidad que tiene Cariakin. Lo avanza, y a rey C7, come, y entonces ahí vemos la diferencia porque avanzó el peón E6. Es para situar la torre en D5 amenazando el peón H. Tiene que jugar bastante pasivo Cariakin, pero aquí Carlsen sale con su rey hacia adelante, es la oportunidad de ir a atacar, digamos, la torre y amenazar comer el peón de G5. Entonces juega rey F6, un super rey como llamamos, ahora busca llegar a G7 y el peón de H5 está condenado y el blanco tiene defendido su peón A5 y con los dos peones libres ganaría inmediatamente. Bueno, esta es una partida muy interesante, la verdad, ha habido un error grave por parte, bueno, de Carlsen de jugar alfil por E6, no sé si era un error porque la posición hubiera llegado a tablas. En el sentido de que, ¿qué hubiera pasado si Cariakin hubiera jugado ese caballo por F2? Seguramente Carlsen tendría que haber entrado en ese final para intentar hacer algo de sus dos piezas menores por la torre, pero dos peones de menos y hay una avalancha de peones. Resulta bastante difícil saber qué hubiera pasado, pero creo que el retador tuvo un momento crítico muy importante que no lo aprovechó. Y esto se puso en contra de él porque ahora el match está 5-5, a 2 partidas. Y bueno, ahora es esperar qué pasará en estas 2 últimas partidas. Un saludo enorme a todos y gracias por ver este vídeo. Nos vemos en otro vídeo.